Auspician este programa Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. Banco de Seguros del Estado, con BSE estás tranquilo. Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Casmu, estamos para cuidarte. EduSchool, para todo el camino. Intendencia de Montevideo. Alfa FM 963, en sintonía contigo. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay tiene sumo orgullo en presentar Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Es un honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay contar hoy con la presencia del doctor Alberto Volonté, de una vastísima trayectoria pública, tanto en el ámbito privado como público y también en el ámbito político. Doctor Volonté, Alberto, bienvenido. Buenos días a todos. Gracias por esta bienvenida. Yo digo que me siento distinguido por usted como periodista y con la Asociación Dirigente de Marketing, que me dan la posibilidad de opinar sobre estos colosos que después vamos a ver y escuchar. Es así. Bueno, les recuerdo que la dinámica propuesta nos permite, con la presencia de diferentes invitados, en este caso el doctor Alberto Volonté, aquilatar el valor de cada una de estas conferencias que la Asociación de Dirigentes de Marketing ya ha calificado, ha catalogado como conferencias memorables. Transcurría el año 2011, bicentenario de la gesta artiguista de la Batalla de las Piedras. Se vivía un año muy particular. Fíjense ustedes que transcurría un año y medio del gobierno de José Mujica y allí ADM le planteó un desafío a tres expresidentes, al doctor Jorge Valle, al doctor Luis Alberto Lacalle y al doctor Julio María Sanguinetti. La conferencia se tituló El Uruguay del Mañana, desde el Bicentenario hacia el futuro del país que esperamos. Y bueno, ¿qué recuerda de aquellos momentos? Yo habitualmente le hago una ayuda a memoria, obviamente, a los invitados. Veníamos de la crisis del 2008 en Estados Unidos, el crack inmobiliario, por decirlo de alguna manera para que se recuerde. Estados Unidos todavía no se recuperaba, pero cambiaba el viento y se ubicaba de cola en Uruguay en aquel 2011. Concretamente, la conferencia fue el miércoles 8 de junio del 2011. ¿Y cómo se ubica en aquel momento de aquellos primeros meses, primer año y medio del gobierno de Mujica? El gobierno de Mujica, y lo recuerdo muy bien, participaba de una mesa todos los viernes donde estaba Carlos Maggi, el ruso Rosenkopf, Carmen Tornaría, y ahí participaba yo y comentamos el inicio del gobierno de Mujica, y lo estoy escuchando en este momento diciendo su discurso el 1 de marzo, donde buscó educación. Pero además no quedó en aquello educación. Realmente formuló un discurso que un poco marcan la agenda del gobierno, donde el presidente Mujica demostraba en el 2010, el 1 de marzo del 2010, elecciones del 2009, una visión muy clara, aunque no era novedosa, porque ya el Uruguay hacía muchos años que venía reclamando una reformulación de la educación, que en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, evidentemente Rama la había concretado, pero el propio Rama reconocía que no había podido desarrollar todo. Ese escenario nos llenó a todos. Y Mujica, que uno decía, pero ¿cómo va a encontrar el apoyo dentro de su partido? Además tenían todas las mayorías. Esta reforma educativa sale. Además, la izquierda, y es así, tenía, en una época que no tenía votos, pero tenía en la universidad y en sus cuadros los grandes educadores, y no la pudo hacer. Y bueno, eso nos demuestra que el funcionamiento democrático, pese a que a veces impide que las cosas se hagan, es mucho mejor vivir en democracia,
aceptar los obstáculos y no lograr los objetivos que un día volver a perder la democracia. Lo tomo por ahí porque el doctor Jorge Abuchalja, en la presentación habitual de cada uno de los almuerzos, destacaba eso, cómo la democracia uruguaya permitía que tres figuras notables, como estos tres expresidentes, aceptaran la invitación de una organización privada de prestigio como lo es ADM para participar ese día en esa charla. Este almuerzo, después de un viaje de casi 30 días, me reconforta, me llena de alegría, me llena de entusiasmo, porque me encuentro con todos ustedes. Y eso es parte del Uruguay, que cuando visitamos otros países nos falta esto mismo, esta calidez, esta sinergia, este entusiasmo. Y lo otro es este evento que tenemos hoy por delante, que solo en nuestro país puede suceder. Tener a tres personalidades de la talla de nuestros expresidentes dirigiéndonos a nosotros sobre un tema controversial, como fue la fecha del bicentenario del Uruguay. Controversial, ¿por qué? Porque ya salieron muchos a decir, esta no es la fecha, este no es el mes, esto, no esto. Sin embargo, muchos países de América Latina el año pasado festejaron también su bicentenario simplemente para reflejar en el hoy lo que unos hombres en una época hicieron para que hoy existiesen estos países, la República Oriental del Uruguay. Y estos tres grandes señores que aquí tenemos también fueron constructores, ingenieros del país que hoy tenemos. Parte de lo que fue la presentación de Jorge Abuchalja de los presidentes Valle, Lacalle y Sanguinetti. Los estoy diciendo por este orden y se dan cuenta que es por orden alfabético y ya verán por qué. Primera pausa y comenzamos a revivir aquella conferencia. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Profundizando en lo que importa. Conferencias Memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Las exposiciones, como quedó claro al cierre del bloque anterior, fueron por orden alfabético. Turno entonces para el expresidente, doctor Jorge Valle Ibáñez. Recuerden, junio del año 2011. Valle, con su frontalidad habitual, dijo que le era imposible saber qué pasaría en el futuro, pero que sí se animaría a plantear lo que él creía que debería pasar en ese futuro. Ustedes van a ver que Valle, con su capacidad oratoria, va a mencionar algunos hechos puntuales de ese 2011 que muchos de ustedes van a recordar. Los sueños de los seres humanos, 500 años para atrás, 50 años para atrás, 50 años para adelante, 500 años para adelante, todos más o menos giran alrededor de un tema básico que es la libertad. La libertad en sus distintas expresiones y en sus distintas formas. La primera, la libertad política, la libertad jurídica necesaria para convivir en cualquier sociedad. Sin eso la república no funciona. La seguridad, además, de que es el cumplimiento de la ley lo que nos asegura la libertad y que lo que nos permite, desde el punto de vista de las disposiciones constitucionales y legales, saber que somos libres. No se da siempre así. Por ejemplo, recientemente una jueza penal, la jueza Mota, produjo una sentencia descabellada en la que dice textualmente que el principio de que todos somos inocentes salvo en prueba en contrario, y lo dice y lo escribe, es un principio totalmente derogado, totalmente superado y anticuado, y ahora todos tenemos que probar que somos inocentes, y los jueces pueden, como ella lo dice y lo hace y lo sentencia, aunque no tenga pruebas, condenar por la simple convicción moral.
en términos judiciales, en términos legales, en términos jurídicos, en términos de la división de poderes, esta sentencia y esta conducta es fascismo puro y autoritario, totalitarismo, y la rechazamos como contraria a las buenas normas del Uruguay. La libertad, además, no es solamente la libertad de hablar, de reunirse, de juntarse, de salir, de entrar, de viajar, sino es también la libertad de defenderse de todo poder opresor, sea el Estado o las corporaciones que tienen monopolios económicos o monopolios administrativos o monopolios mediáticos. Y yo creo que esa libertad nosotros la tenemos que cuidar muy mucho, porque dadas las formas como evolucionan los acontecimientos en el mundo, en esas organizaciones, en esas corporaciones, radican buena parte de los mecanismos futuros en donde podemos disminuir y perder nuestras libertades, y siento que eso está hoy en juego. Alcanza con ver los episodios de ACE y otros episodios parecidos, en donde las corporaciones no representan al pueblo, sino representan a los sectores administrativos monopólicos que conceden gratuitamente para sus miembros los favores en representación de una cosa que no tienen, porque no representan al pueblo, sino que representan nada más que un sector, por mejor y más justo que sea, es nada más que un sector y no es la población completa. La libertad, además, fundamentalmente se obtiene por la educación. La educación nos hace libres. Más que nunca hoy, el que no tiene conocimiento no va a tener acceso a un trabajo digno y a una remuneración adecuada. Y se da hoy una cosa rarísima en el Uruguay. Hay una contienda, una rebelión, en donde la directora del Liceo Bauzá, la doctora Bianchi, querido Liceo Bauzá, donde estudié, donde estudiaron mis hermanos y yo todos los 4 años de secundaria, está en conflicto con la autoridad de secundaria. La autoridad de secundaria quiere que los niños puedan faltar más y puedan estudiar menos. La directora del Bauzá quiere que los niños no falten y que estudien más. La autoridad de secundaria quiere crear ignorantes y por tanto excluidos y por tanto pobres y por tanto gentes que, excluidas de la sociedad, van a estar mucho más cerca de estar fuera de la ley que dentro de la ley. Nunca vi una cosa igual en contra de las libertades. Si hay algo que garantiza la libertad es el conocimiento. Y en este mundo, el que no tenga la libertad de acceder al conocimiento no va a tener otras libertades y las va a perder. Y los países que no le aseguran a los jóvenes esa libertad que el conocimiento genera, van a ser países que como colectividades van a sufrir enormemente. La libertad además se alcanza por el trabajo. El trabajo es una libertad que libera, es una libertad creadora. Aquí, como diría Octavio Paz, estamos con el logro filantrópico repartiendo plata a gente que puede trabajar. Ya van 6 años de cobrar todos los meses. Cuando lleguen a 10 años, concluida la etapa de este gobierno, yo me pregunto, ¿dónde quedan los hábitos de trabajo? Que el Estado ayude es necesario, pero también es imprescindible que el Estado ayude a tener conocimiento y oportunidades para que la gente no sienta que el Estado se transforma en un patrono a tal punto que hoy tenemos esclavos administrativos del gobierno de turno, porque cuando venga otro gobierno, ellos que hoy perciben dejarán de percibir y otros comenzarán a percibir y tendremos entonces una clientela extraña y exótica nunca vista en el Uruguay, de personas que en edad de trabajar no se les enseña ni se les da oportunidad, sino que se les da dinero para que continúen sin hacerlo, haciendo no otra cosa que daño moral, un daño que no se puede resolver después de 10 años de mantenerse en esa condición. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva.
La educación nos hace libres, decía el doctor Valle. Lo escuchaban, lo veían ustedes. Quien no tenga libertad para acceder al conocimiento, y decía textualmente, no tendrá acceso a un trabajo digno y a una remuneración adecuada. Y con eso le doy pie a nuestro invitado especial de hoy, el doctor Alberto Volonté, para comentar esa intervención del doctor Valle. La primera reflexión que uno o le viene espontáneamente, porque en estos casos tengo que reflejar lo que acabo de ver, porque seguramente quienes nos están mirando ahora, a usted y a mí, tendrán que advertir que la misma experiencia que ellos tienen al revivir en este momento lo que dijo un hombre que fue presidente de la República y reconocido estadista, reflexionaba en 2011, parece que lo hubiera hecho ayer. Si de repente alguien nos agarraba al comienzo del programa, pensaba que era una conferencia de ADM de la semana pasada con Jorge Vivo. Y creo que ese es lo importante, eso es lo que distingue a un ser humano, mujer o hombre, cuando tiene realmente una visión de largo alcance respecto al Estado, al funcionamiento de una nación. En realidad el concepto de Jorge fue que él en realidad analiza lo que pasó para transmitir que sin poder definir exactamente cuál va a ser el futuro, aunque era la interrogante, vio que el valor de la libertad, el supremo valor, el que generalmente como es aire, lo respiramos y solo nos damos cuenta que nos falta si un día nos ahogamos. Pero la libertad es esencial. Defendiendo la libertad no se gana ninguna elección, y no es una crítica para los votantes, porque los votantes votan por cosas que ya se da por descontado que tenemos la libertad. Entonces, nadie que prometa libertad o un partido que diga nací para defender las libertades, con eso no alcanza. Por eso es que los partidos se nutren más de ideas vinculadas a lo social y a lo político, económico, no tanto a cosas elementales que nos parecen elementales, pero no lo son. La libertad, que ya está demostrado, el hombre, hasta el ser humano, hasta este momento no ha demostrado que la libertad se proteja mejor que con un sistema democrático republicano. Entonces, Valle dice, el primer gran valor es la libertad. ¿Por qué? ¿Y cómo lo custodiamos? ¿Y cómo lo profundizamos? Con educación. Porque ¿cómo somos libres? ¿Cuál es la libertad del hombre? Todos los seres humanos, todos, ahora, y a cualquier edad tenemos prejuicios. Nos gusta reconocerlos o no, pero los tenemos. Cada vez que perdemos un prejuicio, somos más libres. Todos tenemos nuestros complejos. ¿Los reconocemos o no? No sé. Y los complejos a veces nos crean rencores. Ahora cuando nos liberamos, cuando conocemos, cuando nos informan, somos más libres. Por eso hay dos elementos. Yo agregaría uno más, pero no, tomemos el del doctor Valle. Educación, educación y educación. Los tiempos se repiten, porque es conocimiento, 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 conocimiento. Pero eso también, y no es a que todo lo pasado fue mejor. Esa revolución, pues fue una revolución bareliana a fines del siglo XIX, forma un Uruguay libre, pero si bien habían habido revoluciones, casi guerras civiles, en torno a libertades, lo que se había logrado en el Uruguay era una educación que hacía a todos sus habitantes libres, porque estaban informados, y agrego, y a una gran libertad de prensa, porque se es libre en el aula porque nos educa, y además en aquellos tiempos leyendo diarios,
escuchando radio, hoy viendo televisión también, porque nos informan. Y para ser libres, haber sido bien formados en el aula y sobre todo tener una prensa libre que, aunque no nos guste a veces lo que dice, sí nos informa. Permítame otra pausa. Y el que sigue es el doctor Lacalle Herrera, también un expresidente en esta conferencia memorable. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Profundizando en lo que importa. Conferencias Memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Retomamos esa conferencia memorable de junio del 2011. Turno para el expresidente Luis Lacalle Herrera. El doctor Lacalle Herrera fue muy claro, yo tengo por acá, él dijo, deberemos tener claro qué país queremos para después saber cómo nos abrimos al mundo. Se hizo una pregunta, una interrogante que dice, ¿qué país esperamos o qué país vamos a hacer? ¿Qué país vamos a hacer? Y ahí se respondió así. Me gustaría hablar del país que vamos o que podemos llegar a hacer. Porque tenemos que decir que no aceptamos el determinismo histórico, pero sí hay condicionantes geopolíticas, humanas, culturales y económicas de las que tenemos que extraer ese futuro que no vamos a esperar sino a hacer. No refundar, no comenzar desde cero, pero sí tener en cuenta las condiciones en que nació y en que va a desarrollar su vida nuestro país. Nuestra independencia, largo tiempo disputada con los países vecinos, no aceptada ni querida por ellos en principio, solamente tolerada, actualmente la tenemos que defender en el campo de lo económico y comercial. Nosotros queremos las mejores relaciones con nuestros vecinos, no políticas, y el hecho de que el Parlamento del Mercosur haya cesado de existir nos parece una muy buena cosa para el futuro del Uruguay. Tenemos que redefinir los términos de la relación platense y hacer del comercio el centro de nuestra actividad, como decía el doctor Valle. Un Mercosur comercial, pero que se cumpla, es lo que tenemos que hacer hacia afuera de nuestro país. Y dedicarnos fundamentalmente en la región, como lo ordena la geopolítica desde el inicio de la Revolución Platense, a la logística, al puerto, a los canales, a la hidrovía, a todo lo que represente aprovechar nuestra condición de estar en la esquina del Río de la Plata y del Río Uruguay. Y por eso, canales, ferrocarril, carga aérea en Santa Bernardina, hidrovía, nuevos puertos, es lo que tenemos que hacer hacia la región para poder tener un lugar en el mundo. Y en el resto del mundo un pragmatismo nacional, definir por intereses nacionales nuestro posicionamiento en el mundo. Los países tienen intereses permanentes y eso es lo que el país tiene que definir, recordar y aclarar. En este tiempo que vivimos no hay naciones independientes. En la globalización la independencia la da la multiplicidad de dependencias. Tener hilos de contacto con todo el mundo para, en el caso de que alguno no funcione o nos falle, haya otros que lo sustituyan. No podemos ser miembros de ninguna organización, de ninguna organización que no esté definida por el interés nacional como el superior. Hacia adentro, ¿qué nos dice la peripecia que estamos recordando del Bicentenario? Primero, que tenemos una bisagra nacional, un punto de confluencia en la figura de Artigas, que es de todos, porque nunca ingresó a las luchas sectarias y por tanto en él tenemos que buscar la esencia de la unidad nacional que nos tiene que preocupar hoy más que nunca. Por eso tenemos que decir muy rotundamente, no al ellos y nosotros. En el país somos todos nosotros. Donde comencemos a hablar de ellos y de nosotros, vamos a estar infiriendo un daño grave a esa unidad nacional.
No queremos de nuevo ni 1963 ni 1973, con una experiencia de minorías soberbias de un lado y de otro, alcanzó para nuestro país y las heridas todavía las tenemos que sanar. Decía nuestro jefe, el jefe de los orientales, tan ilustrados como valientes. Y nos parece que la valentía que nos pedía el protector de los pueblos libres hoy tiene que traducirse no en valentía en la lucha armada, sino en la valentía de asumir las cosas como son y no negarnos a ver la realidad como es. La realidad es como es la suprema elocuencia de la vida, es la realidad. Y tenemos que decir que el país de diagnósticos está cansado. Diagnósticos en lo económico, diagnósticos en la enseñanza, diagnósticos en la seguridad. La manera de enfrentar las cosas es con respuestas a través de decisiones concretas. En materia de la educación, el objetivo tiene que ser primordialmente uno, que la educación pública vuelva a ser el factor de igualdad y ascenso social que fue durante años. La queremos a la educación pública tan buena o mejor que la educación privada. Pero para ello tiene que llegar el momento de asumir responsabilidades. Y las responsabilidades primarias son del gobierno, de este gobierno continuador del anterior, que ha tenido mayoría parlamentaria y ha tenido recursos suficientes, más que suficientes. Entonces, ¿qué va a pasar con la educación? Es importante que entre todos lo analicemos, pero a la hora de las decisiones, primero, que el actual gobierno nos diga si tiene alguna idea, si esa es compartida por toda la coalición y si la va a llevar a cabo. Y cuando haya manifestado estas tres cosas, nosotros emitiremos nuestra opinión para ayudar cuando las ideas o las soluciones sean buenas. Conferencias memorables. Una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Definir por intereses nacionales nuestro posicionamiento en el mundo, decía Lacalle Herrera, ustedes lo veían, lo escuchaban. Habló además de, bueno, como decía el doctor Volonté, algunas cosas parece que fueron hechas hace 10 días. Habló de que se necesitaban más puertos, habló de profundizar la hidrovía Santa Bernardina como terminal de cargas, en fin, mucha cosa que más de 10 años después aún no tenemos. Habló también de la educación, pero marcando claramente que estaba dispuesto a dar una mano, pero que el gobierno era el que resolvía. Es así. Siempre resuelven los gobiernos. Lo importante es que hayan sido legítimamente electos. Y después, cuando vienen las críticas y los comentarios, a veces digo, no hay que criticar tanto un gobierno que eligió el pueblo, porque están criticando al pueblo que lo eligió. Esto parece un juego de palabras, pero no lo es. Hay que ser muy cuidadoso de qué esperaba la sociedad cuando vota. Y resulta que el gobierno electo, en realidad, después cuando ejerce el gobierno, hace lo que quienes lo votaban esperaban. Pero ya parecería que empieza a perder la gente que lo votó la fe, aunque hagan lo que ellos lo votaron. ¿Por qué digo esto? Lacalle fue un estadista con condiciones realmente señalables. Para él, por su formación histórica, por el partido donde él hizo su vida y hace su vida, el interés nacional era dominante. Y tenemos que continuar, por eso también las palabras, lo que él dice en una conferencia en el 2011, tiene la actualidad, porque a veces no nos damos cuenta que nos enfrascamos en una discusión por distintas ideas muy valiosas, importantes. Nos enfrascamos por defender, trincheras partidarias, muy importantes.
Si no hay partidos políticos fuertes, no hay democracia fuerte. Pero nos olvidamos de que no hemos todavía sabido definir, como lo reclamaba el doctor Lacalle, un interés nacional. El interés nacional acá, como desde cuando el hombre andaba en cuatro patas, a que se enderezó, y a la historia, es lo que terminó predominando a la hora de que las naciones y el ser humano fuera evolucionando, el interés. Y el interés es, valga la redundancia, el interés. Ahí no hay ideologías, ahí no hay visiones económicas ni sociales. Y el Uruguay, más que los grandes países, que Brasil o Argentina, de repente uno dice, ¿para dónde van? ¿Cuál es el interés de ellos? No lo sé. Ahora un país chico como el nuestro, el interés nacional lo tiene que tener clarito. Y creo que el doctor Lacalle tenía muy claro el interés nacional. Y eso le llevó, para empezar por el final, decir que en el tema de educación él estaba dispuesto a compartir aquel discurso del presidente Mujica el 1 de marzo del 2010, educación, pero era tema del gobierno hacerlo. Pero yo tengo que recordar necesariamente que el drama con que se encuentra Lacalle cuando asume la presidencia en marzo de 1995 era la deuda externa. Uno olvida ya lo que era para el mundo y sobre todo para América Latina la deuda externa. Y él logra en un año que el Uruguay entrara en un selecto grupo de países a quienes se les condonó el 35% de la deuda externa total en la medida que cumpliera con lo que era un plan que, si bien venía de Estados Unidos, que a veces lo que viene del llamado imperialismo no nos gusta, era realmente una solución, pero muy exigente. Cuando asume el doctor Lacalle, la inflación estaba exactamente en el 130%, 130%. Cuando deja el gobierno estaba en el 41%. ¿Qué se había hecho? Se había cumplido un programa económico que iba en dirección al interés nacional, no de empresas, no de grupos económicos. ¿Por qué? Porque si no quedábamos afuera del plan Brady. Y hubo que cumplir. El habernos liberado de la deuda externa en ese momento fue clave. Pero además, yo diría, se puede pensar que me traiciona mi condición política, pero lo digo convencido, que fue un gran reformador, enunciado ahora por usted, cuando rescata frases que todos escuchamos, la hidrovía, el puerto, la reforma, la ley que reformó todo el sistema de puertos, hoy está dando sus frutos. Entonces, para mí Lacalle deja como testimonio hacia el futuro reformas consolidadas y reformas programadas, porque la gran reforma de la seguridad social de 1996, esa fue una gran reforma, porque esa reforma da cabida al sistema mixto de ahorro privado en las AFAP, aunque se crea una AFAP pública excepcional que es la que conforma el Banco República, el Banco de Seguros y el Banco de Previsión Social, que son los accionistas de la AFAP República, que tiene más del 50% del mercado. Esa reforma, en el 96, bajo la presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, con el aporte del Partido Nacional, que tenía el honor de presidir en ese momento, se vota porque en los años previos habían habido 4 proyectos de reforma de la seguridad social inconclusos. Y ahí Lacalle demostró que dejó, de acuerdo al interés nacional, la semilla para que el otro gobierno dijera: reformemos la seguridad
social. Pasaron 30 años, hoy se necesita otro. Espero que se aprendan lecciones. Ese gobierno que venía era el segundo del doctor Sanguinetti y será el tercero en exponer en este recuerdo a una conferencia memorable. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM. Profundizando en lo que importa. Conferencias Memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Cerramos con el doctor Julio María Sanguinetti. Muy difícil hacer pronósticos, decía el doctor Sanguinetti, sobre todo teniendo en cuenta algunos cambios inesperados y otros vertiginosos con los que había terminado el siglo XX. ¿Quién podía prever la caída del muro de Berlín 6 meses antes? ¿Quién podía imaginar que aquel poder majestático de Mubarak, faraón a quien conocimos y vimos allí en un entorno que parecía recoger toda la milenaria historia del Egipto, derrumbarse en 72 horas? ¿Y derrumbarse por qué? Porque el mundo es global y el mundo es veloz. Porque el mundo es, hoy, más que nunca, el mundo de una revolución científica, como bien se ha señalado. Y esa revolución científica nos ha impuesto jugar en una enorme cancha y a una mucho mayor velocidad. Esa Internet que se recordaba aquí, que nació hace 14 años, ha sido una carretera. Y hoy todos sabemos bien que Twitter, Facebook y Google son las 3 palabras mágicas de esa velocidad, de esa aceleración que nos ha cambiado tan rápidamente el mundo. El futuro ya no es lo que era, dijo hace ya muchos años Paul Valéry, y cada día es más verdad. Aquel mundo que imaginaron los románticos, ¿de qué queda a principios del siglo XX? Ellos iban a ver las óperas de Verdi, ahora es Bailando por un sueño, ¿no? ¿Qué quedó de los nacionalismos económicos, de las miradas hacia adentro? ¿Qué quedó incluso de las viejas concepciones de soberanía? China, que es sin duda hoy el Estado jovesiano más poderoso sobreviviente, ¿no? Estado, poder, territorio, ejército, pacta con Google, discute con Google, transa con Google, cuyo rostro no conocemos, que no sabemos ni dónde está radicado, ni quién lo maneja, pero pacta con Google porque ha sido y siente que es la mayor amenaza, su mayor competidor. ¿Qué quedó del fascismo, entonces izquierda? ¿Qué quedó de sus primos hermanos, los marxistas, a los que la economía de mercado barrió en la única caída de un imperio en la historia que se hizo sin un tiro, sin una bomba, sin una flecha y sin una invasión, como fue la caída del imperio socialista? El futuro, sin duda, ya no es lo que era. Y hoy es muy difícil imaginarlo. Es muy difícil imaginarlo. El futuro no tiene rostro claro. Lo tenemos que reconstruir o imaginar con algunos fragmentos del pasado que vamos recomponiendo sobre la marcha en la medida en que la ciencia nos va cambiando las realidades. A esa velocidad. La velocidad es hoy un factor decisivo. Por eso hoy lo vemos en el mundo político, en toda esta rebelión árabe. Y esa rebelión árabe cambia todos los términos de una ecuación mundial y arroja flujos inmigratorios enormes sobre una Europa que ya tenía serios problemas en la organización de su sociedad y en la asimilación de esos flujos, y que se ve sorpresivamente invadida por esos nuevos afluentes. La pequeña isla de Lampedusa, una suerte de peñón italiano mediterráneo, ha recibido 20.000 personas en las últimas semanas y 1.000 se han ahogado en esa dramática fuga. Y esa velocidad también la vemos en el terreno económico, en el terreno de las monedas. Toco algunos temas que no se han tocado para añadir algunos elementos a todo este cuadro que se ha ido presentando. El tema de las monedas, que está íntimamente vinculado a esta circulación. El mundo está viviendo hoy una situación incierta,
en torno a ese instrumento de cambio que es la medida de todas las cosas. ¿Y qué ocurrirá? ¿Qué podrá ocurrir? Todos sabemos la respuesta de la historia. La historia nos dice que la potencia dominante de cada tiempo también dominó con su moneda. La historia también nos dice que esa moneda fue aquella en la que se contó las mayores inversiones extranjeras de su tiempo. Inglaterra dominaba y era el 40% de la inversión mundial. Estados Unidos en los años 60, 70 llegó al 50%. China hoy es el 6-7% solamente de la inversión mundial. Por eso los teóricos, algunos, dicen que le falta musculatura para ser la potencia que pueda dominar el mundo. Yo, que no soy teórico y que hablo desde la práctica, simplemente digo que es posible que China no tenga esa musculatura, pero que está haciendo mucha gimnasia, no hay ninguna duda, ¿no? Conferencias memorables. Una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. A grandes trazos, como es característica en el presidente Sanguinetti, en el doctor Sanguinetti, puso arriba de la mesa la historia del siglo XX prácticamente, ¿no? Haciendo hincapié, vieron cómo arrancaba, ¿no? ¿Quién podía prever la caída del muro de Berlín? Es decir, la mayor caída de un imperio, por decirlo de alguna manera, era la Unión Soviética, sin una bomba, dijo, sin derramar sangre, sin una bala, ¿no? Y ¿qué podemos prever, decía el doctor Sanguinetti, de este siglo XXI con esos cambios que nadie esperaba? Para un hombre de Estado, para alguien que tiene la responsabilidad de ser presidente de la República, la formación histórica es muy importante. Debo decir que los tres, con el doctor, tenían una formación histórica muy sólida. El doctor Valle, el doctor Lacalle y el doctor Sanguinetti. Y formaban activamente parte de la vida política de los últimos 50 años. Claro, ¿no? Pero a su vez el doctor Sanguinetti tenía la virtud de tener como una historia actual, muy en sus manos, ¿no? Y bueno, Julio advertía en ese momento, en 2011, que lo que le había planteado ADM no era sencillo, porque estaba demostrando que al otro día todos los cambios habían sido inesperados, como pasó en el 2019, terminado el proceso electoral y asume un presidente, en este caso el doctor Luis Lacalle Pou, el 1 de marzo, él con su compromiso que le permitió consolidar una coalición de varios partidos, resulta que a los 13 días, en el 13 de marzo del 2020, estalla una pandemia. ¿Previsto? No, imposible. Pero a su vez, cuando se fue la pandemia, estalla una guerra. ¿Previsto? ¿Estaba previsto que invadiera Rusia a Ucrania? No. Entonces, eso nos da un baño de humildad muy grande. Los seres humanos no sabemos lo que va a pasar. Los creyentes dirán, o diremos, en manos de Dios, y otros en manos de la evolución del ser humano. Tomá la que quieras. Pero sí un gobernante tiene la obligación de decir lo que va a hacer hacia el futuro. Y tiene la obligación de intentar, con todos los instrumentos democráticos, cumplir lo que él dijo en la campaña electoral de que piensa para el futuro. Pero el tema de lograrlo depende de circunstancias que mayoritariamente en un país como Uruguay están fuera de fronteras. Estados Unidos es más hijo del destino que se labra. Los chinos están demostrando que no llevan una historia de miles de años, que nosotros los occidentales y cristianos, que empezamos ayer y éramos los bárbaros hace
1000 y pico de años. ¿Verdad que nos cuesta creer que éramos bárbaros en tiempo que los orientales, allá lejanos, y los chinos, ellos tenían la cultura y el desarrollo? Pero vamos a lo concreto. El doctor Sanguinetti lo que advierte primero que el futuro es indefinible, pero sí nos obliga, y él establece con claridad, con la visión precisamente del formado, con una gran base histórica y además con una gran experiencia de gobierno, porque él tiene la responsabilidad, cuando es electo en el 84 y preside el país a partir de marzo, de consolidar una democracia, que por supuesto, hoy, mirá a la distancia, y caramba, ahora que está en discusión los textos de la historia reciente, cada uno dice, bueno, lo que le dice su estudio y saber, no entro a calificar. Ahora me consta que la situación y lo que se encontró el doctor Sanguinetti, y una dictadura que se había ido, pero había quedado en el zaguán, porque hay que ver lo que eran los poderes militares, que si bien el Plan Cóndor había desaparecido, porque ya Estados Unidos le había dado vacaciones, estaban a la puerta. Vean la película 1985 y créanme que en el Uruguay podríamos recrear algo parecido, salvando la distancia. Entonces Sanguinetti tenía la experiencia de haber conducido un barco que antes de la economía, antes de la seguridad social, antes de la seguridad pública, que en esa época estaba más tranquila, tenía que consolidar la democracia, y lo logró. En su segundo gobierno, que me tocó el honor, porque había salido, mi partido me eligió presidente del directorio del Partido Nacional, estuve muy cerca, porque formamos una coalición que consolidó transformaciones, y ahí vi un estadista que estaba siempre preocupado por el futuro, pero advirtiendo las acechanzas y manteniendo una línea donde ahí aprendí que la base del futuro está en nuestro pasado. Por eso que a este país le espera siempre lo mejor, porque a diferencia de una célebre película que se llamaba Mi pasado me condena, al Uruguay, diría, después de haber escuchado a estos tres gigantes, al Uruguay lo espera lo mejor, porque su pasado así lo indica. Doctor Alberto Volonté, como le decía al comienzo, un honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing haber contado con su presencia en el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes, porque estas disertaciones de hoy ya forman parte de las conferencias memorables de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Hasta aquí, la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay presentó Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. El gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados. Colección de oro. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Auspiciaron este programa Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. Banco de Seguros del Estado, con BSE, estás tranquilo. Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. CASMU, estamos para cuidarte. EduSchool, para todo el camino. Intendencia de Montevideo. Alfa FM 963, en sintonía contigo.